ni de las áreas tuvo inconvenientes, pusimos todas las respuestas y ustedes vieron que las recibieron con la lista de cotejo. Lo que sí no me autorizaron a entregar es el puntaje que tiene cada uno de esos ítems, pero si ustedes conocen el sistema, saben que los puntajes tienen que sumar 9. Entonces, puede ocurrir, y el puntaje puede ser entre 0,5 y 3, no, y 2, me parece que es, y 2. Entonces, se va haciendo esa diferenciación por ítem, ¿sí? O sea, el mínimo puntaje que puede tener un ítem de esos es 0,5 y el máximo puntaje que puede tener es un 2. Ahora bien, el sistema lo que hace, igualmente el Filomena, cuando detecta que alguno de esos ítems no se contestó en un gran porcentaje, que si no mal no recuerdo es del 40%, automáticamente lo elimina. Y entonces hace un nuevo reconto entre los otros ítems que quedaron. ¿Se entiende? Entonces no es que si hubo baja notas es porque se les contaron todos los ítems. En realidad, si hubo algún ítem que no se contestó, el sistema, cuando tiene un montón de situaciones similares, las detecta como una anomalía de la propia forma de preguntar, ¿sí? Eso es muy similar a lo que pasaba antes. Entonces, se vuelve a reorganizar, ¿sí? Yo creo que también eso ocurrió, por lo cual vieron que básicamente esta unidad tuvo notas altas, o sea, no es una unidad que haya tenido ni siquiera desaprobados. Entonces es una unidad que pasó esa circunstancia. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta al respecto. Escucho. ¿Nada? No, pregunta no, profe, más que nada agradecerte por todo lo que nos pasaste, por responder nuestras inquietudes y nada, porque creo que es la primera vez que podemos ver la devolución completa de lo que es un ESI. Y no sé, está muy bueno, porque podemos saber en qué nos equivocamos, qué es lo que no pusimos, así que nada, gracias. Bueno, buenísimo. Igualmente ustedes vayan solicitándolo. Yo creo que en la medida de que los docentes en general no tienen problema en mostrarlos ni nada, a veces lo que ocurre son cuestiones de tiempo. O sea, por ahí pídanlos, insistan en solicitarlo, porque es parte del aprendizaje, así que lógicamente tendría que poder mostrarse. Así que aprovechen eso y vayan solicitándolo. Y bueno, y cualquier otra cosa, no sé, cualquier otra cosa o cualquier otra duda que tengan, de última, si hay alguna duda específica, si alguien se quedó muy preocupado con alguna pregunta en especial, me escribe, yo le mando de última el screenshot de lo que contestó, o le digo quién es el docente con el que se puede comunicar y listo, ¿sí? Pero bueno, de hecho yo realmente tuve mucha suerte con los docentes que me tocaron porque corrigieron todo en tiempo y forma, o sea, fue súper rápido, así que la verdad, brillante la gente de la unidad. Aún cuando hubo gente que estuvo, como yo les contaba, también enferma, por el caso de Vero Grunfeld, pobre, le agarró COVID en medio de la unidad 3, así que, o sea, hubo predisposición de la gente como para poder contestar cualquier duda. Bien, si no tenemos más referencias o comentarios, entonces arranco con las consultas que tengamos respecto de movimientos sociales. Sí, yo tengo una. ¿Qué tal? Buen día, Belén. ¿Dónde estás? A ver, nombre, para que no te encuentre. Marianela. Bien, hola. Yo tengo una en cuanto a la diferenciación entre la acción reactiva y proactiva de la forma multitud. ¿En la reacción? En la acción. Ah, en la diferencia no de la te escuché acción bien. de la reactiva con la proactiva de la que es la forma multitud. Bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no entendés de ahí? A ver. Los plantea, pero no es que te los separa como diciendo, bueno, la reactiva tiene que ver con y la proactiva con. O sea, me da la sensación en comprensión, ¿no? De que una hace, pero que como que necesita de la preparación de una proactiva. Pero no las logro diferenciar bien. Bien, a ver, vos lo que tenés que entender ahí es que en realidad la cuestión proactiva implica entonces que se organiza y se referencia digamos, a una demanda específica, a una acción que se espera cambiar del status quo,
pero con una, digamos, una alternativa a esa organización. Generalmente cuando vos tenés los espacios de protesta social, lo que ocurre es que hay situaciones como, imaginemos esto, el cacerolazo del 2001, ¿sí? En donde la consigna era que se vayan todos. Esto Sí. por ahí ustedes, ustedes son jóvenes, pero por ahí recordarán o podrán ver algún video, que la consigna de los adultos era que se vayan todos. No había una consigna alternativa a la situación existente. Entonces eso es una reacción inmediata, ¿sí? Cuando vos tenés algo que es proactivo, implica generar un cambio, pero proponer una alternativa, ¿sí? Entonces, dentro de la misma demanda social, viene vinculada el camino para la realización de un cambio institucional, si se quiere, ¿sí? Está bien, o sea, la reactiva sería como más determinante y la otra presenta una alternativa ante ese primer... Claro, o sea, tenés un camino, digamos, como para generar un cambio a largo plazo, a largo y mediano plazo. En el caso de lo reactivo, es una acción inmediata que puede ser incluso hasta pagada, porque vos pensás, por ejemplo, cualquier espacio de... Miren, por ejemplo, lo que ocurrió el año pasado con Chile. ¿Vieron Chile que se levantó, ¿no? Y la reacción fue, lo que ocurrió, fue una protesta social inmensa, gigante, reactiva, querían destituir el gobierno y la situación fue sofocada y hoy por hoy están con pequeños pasos, pero no han logrado revertir, digamos, digamos, el grueso de la demanda. O sea, es un camino institucional que les va a llevar muchísimo tiempo. En el caso argentino, la crisis del 2001 generó básicamente un vacío institucional que nos llevó a tener 5 presidentes, ustedes vieron, en una semana. Esa situación es caótica para cualquier país, pero de alguna manera esa situación generó un cambio total en el gabinete y un reacomodo del camino institucional. O sea, fue una acción reactiva inicialmente y que después derivó en algo proactivo. Pero, ¿qué pasa? Todas esas cosas que acontecen en la Argentina, lo que ustedes tienen que tener siempre bien en claro, primero que es cíclica. Yo les había traído una foto para que ustedes vieran, a ver si se las puedo compartir. Aguántenme. A ver si acá lo puedo... a ver si es esta. Miren, porque cometí el error de tener muchas cosas abiertas. Miren esto. No sé si la logran ver ahí. Fíjense esa foto, ¿sí? Fíjense, esas fotos son prácticamente iguales, pero una es de mayo del 89 y la otra es diciembre de 2001. Son los saqueos. Las que están en blanco y negro son los saqueos que llevaron a que Alfonsín tenga que entregar el poder antes de tiempo. Y la de diciembre de 2001 es la que llevó a que de la Rúa se fuera en un avión. En un helicóptero, ¿sí? Entonces, básicamente lo que sucede en la Argentina es que estas cosas que ocurrieron, estos saqueos, no fueron eventuales y porque la gente tenía hambre, sí, o sea, también ocurrió eso, pero había una suerte de preparación institucional para que esto acontezca. O sea, hoy por hoy y a nivel histórico, porque ya un problema que tenemos grave con el estudio de este tipo de situaciones es que cuando las queremos analizar tenemos muy encima la temporalidad. Entonces, necesitamos como de mayor distancia entre el evento sucedido y el estudio para poder entonces encontrar fuentes que podamos empezar a tomar con mayor objetividad. Cuando nosotros tenemos la historia reciente, lo que nos pasa a los analistas es que se nos van mezclando hasta nuestros propios parámetros políticos. Entonces es muy complicado analizar la historia reciente. Pero sí del 89 sabemos con certeza, porque hay datos y porque hubo un montón de historiadores que lo investigaron ya y ya está publicado, de que fue una preparación de ciertos grupos políticos que tenían mucha
estaban afianzados a nivel base social y ya tenían instancias barriales y demás que movilizaron a la gente en colectivos hacia los frentes de los supermercados, por ejemplo. Entonces, todas estas acciones que se nos presentan en un momento como reactivas, en realidad, de alguna manera tienen un contexto proactivo por atrás, pero a la inmediatez se manifiestan de esta manera. Entonces, por ahí esta discriminación que vos encontraste de reactivo y proactivo, es como que hay que tomarlo con pinzas. Es porque según el criterio, según el momento, según la temporalidad, según las fuentes que vos tengas, vos las podés categorizar de una manera o de otra. Claro, Si de vos acuerdo al accionar final. O sea, ¿Cómo? si te pones de acuerdo al accionar final. Claro, porque claro. Si es eso, ambas terminan siendo proactivas en algún inicio. Claro, tal cual, tal cual. Por eso esa categoría yo te diría que no es tan útil. Yo les planteé esos textos porque es lo mejorcito que tenemos dando vuelta, pero no terminan de ser acabados. El problema que tiene, no es un problema, es una característica. Las ciencias sociales es que constantemente tenemos categorías que nosotros consideramos que pueden ser operativas e interesantes de utilizar por un tiempo. Pero como lo social, y esto es algo que yo sí les pasé en una ficha de cátedra que armé, porque no podía hablar con ustedes en tiempo y forma, vieron que les armé, a ver, se las voy a buscar esa. Les armé una ficha una imagen de cátedra, una imagen, perdón, en la ficha de cátedra, en donde estaba mostrado la dinámica de lo social. No sé si ahora la están viendo. Sí. Esta. Fíjense que esta dinámica, esto de qué es lo social para nosotros dentro de las ciencias sociales, tiene un poco esta cuestión de que tiene como 3 elementos que son fuertes, ¿no? Yo les decía, la estructura, la estratificación y lo que es la dinámica. Y en el espacio de la unidad 4, que ustedes ven el cuerpo humano como con todo lo que implica la estructura y la capacidad de movimiento, cuando nosotros diseñamos la unidad 4 en el espacio de lo social, lo pensamos con esa misma lógica. Que ustedes estudien en esta unidad lo que es estable y que genera como si fuese el esqueleto, ¿sí? Lo que es lo duro de lo social y todo aquello que implica el movimiento de lo social, que son las dinámicas que están insertas, que son inherentes y que le dan vida a esta estructura que parece de alguna manera fija o tradicional en el tiempo, pero que vamos a ver que constantemente se está moviendo. Es por eso que ustedes tienen una clase, si no me equivoco, con Leila, que es sobre estructura, y una clase conmigo que tiene que ver sobre las partes de la movilidad y las dinámicas, ¿sí? Entonces, lo estructural, que después lo van a ver con ella, tiene que ver con lo que es estable y permanente en el tiempo, o sea, son las instituciones. La estratificación es algo totalmente diferente, que nosotros lo llevamos a un tipo de, como quien dice, de técnicas que tienen los especialistas en lo social, que generan ciertas metodologías para dar cuenta de esa estructura social, o sea, para dar cuenta de ese ordenamiento social con ciertos criterios. Entonces, dentro de lo que nosotros llamamos estratificación social, podemos tomar distintos criterios, como por ejemplo podría ser el ingreso económico al hogar en el rango de un mes, me da un cierto número y me empieza, y si yo tomo de distintos hogares, tengo distintos números, entonces lo que puedo hacer es segmentar y agrupar, por otro lado, y empezar a formar estratos, porque la palabra estratificación viene de la geología, que son estratos. Imagínense el suelo, entonces estratos de tierra, con esa misma lógica, porque todas las ciencias sociales, ustedes saben que de alguna manera son más jóvenes que las ciencias naturales surgen en el siglo XVI y las ciencias sociales surgen con fuerza en el siglo XVIII y XIX, entonces las ciencias sociales tomaron de las ciencias naturales, muchos elementos de organización y para dar cuenta de su propio objeto de estudio, tomaron las metodologías de las ciencias naturales. Y esto es un claro ejemplo. La estratificación social que nosotros podemos realizar o la forma en que damos cuenta del ordenamiento de la sociedad, lo hacemos a través de este concepto, que es justamente la organización de estratos, de niveles, de hogares, por ejemplo, que se
organizan en función de un criterio. Y ese criterio es, como les decía, el nivel socioeconómico, por ejemplo. Cuando yo quiero dar cuenta de la estructura en general de la sociedad, imaginen no la estructura social, pero podemos hablar de la estructura etaria, entonces organizo bajo estratos de edades de los individuos. Quiero dar cuenta de la estructura, no sé, genérica, entonces organizo en función de los, mal dicho, no género, de sexo, imagínense, porque es lo único que podemos tomar a nivel nacimiento. Sexo en el nacimiento. Podemos decir macho-hembra, si quieren, o varón-mujer, como le quieran. Varón-mujer no, porque ya es genérico, así que podemos decir macho-hembra pensándolo a nivel biológico. Y eso es sexual, ¿no? Entonces, y nacimiento. Podemos pensar entonces en estratos en función de eso. Pero la estructura social va a implicar una cuestión más globalizada que tiene que ver con todas esas instituciones que integran el espacio de lo social. Bien, eso lo van a ver bien con ella, yo simplemente lo tengo que mencionar para poder explicarles sobre esa estructura social, entonces aparecen las dinámicas. Y nosotros teníamos 3 tipos de dinámica: la movilidad social, las migraciones y las movilizaciones colectivas, que además tienen distintas implicancias. Y eso yo les hice, vieron ahí les hice un resumen para que entiendan lo que es la movilidad social ascendente y descendente. Déjenme ver si acá tengo, miren, esto es un gráfico de estratificación por sexo, por ejemplo. Fíjense, estos son las pirámides, esto lo deben haber visto alguna vez en AEDS, ¿o no? La demografía poblacional. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿No? ¿Alguno que me conteste? ¿Siguen No, ahí? creo que Yo no los veo. específicamente No. eso no. Hemos visto esos gráficos, pero verlos nada Bien. más. Fíjense qué distinto que es el censo del 2001 del censo 2010. Eso es para que vayan... de hecho, en la Argentina nosotros vamos teniendo distintos tipos de población. Esto es en función de la edad, ¿no? Los más viejitos están arriba, los más jóvenes abajo. Pero miren este gráfico, esto se los damos nosotros en sociología, en mi cátedra, pero simplemente para que ustedes vean la variedad, la diversidad regional que hay en la Argentina respecto de las dinámicas de población a nivel etario. Fíjense, por ejemplo, la Cava, la ciudad de Buenos Aires, que es que viene a ser el grafiquito que está en el vértice superior derecho para ustedes. No, derecho para mí. Fíjense la diferencia que tiene ese dibujito, ¿ven? Es un dibujito que me está hablando de que es una pirámide regresiva, quiere decir que hay menos nacimientos que gente adulta, o sea, que la población se está avejentando, por ejemplo. Nosotros en la Argentina tenemos gran diversidad de este tipo de pirámides. Yo solamente se las muestro para que vean que nosotros podemos dar cuenta de la organización de una sociedad de maneras diferenciales. Esto es en función del sexo y la edad. Estos son estratos, ¿sí? O sea que la estratificación es eso, un ordenamiento simple respecto de ciertas categorías. Estas categorías que están tomadas acá son sexo y edad. Esta, por ejemplo, es etaria y está en función de... esta está cruzando 2 elementos, la edad y las clases sociales. En realidad acá es la clase social, no, la clase socioeconómica. Pero bueno, esto, fíjense, esta es preocupante. Esta estratificación nos está mostrando cómo del año 1974 al 2008 fue creciendo la pobreza, que es el color azul, en el espacio de los chicos de 15 a 19 años. Fíjense. O sea que tenemos en la Argentina a partir de la década del 70. O sea, porque generalmente uno dice la década perdida es la década de Menem, por todas las políticas neoliberales que se gestionaron a partir de la reforma constitucional del 94. Pero en realidad, históricamente sabemos que el fenómeno de la desestructuración, o sea, la ruptura, el resquebrajamiento total del Estado benefactor que había en Argentina, comienza en 1976, en realidad con la última dictadura militar,
es el momento en que se inicia todo el proceso de constitución de políticas neoliberales. Menem es el presidente que da el último batacazo, que termina de destruir todo lo que habían construido los gobiernos democráticos y militares también, anteriores a 1976, y que habían imaginado de alguna manera esos gobiernos una Argentina industrializada. A partir del 76, y en realidad tiene que ver con una crisis internacional que hubo en el 73, que fue la crisis del petróleo, por lo cual Estados Unidos ve devaluada su divisa. Entonces es Estados Unidos el que plantea una nueva lógica internacional a nivel económico y precisa que las economías latinoamericanas abran sus puertas a la importación de manera no controlada. Y se genera entonces que Argentina vaya perdiendo su condición de país industrializado, y nosotros tenemos una condición de país industrializado que nos posibilitaba generar el proceso que se llamó, y ustedes lo tienen que haber visto en la escuela así, como sustitución de importaciones, ¿sí? Nosotros hasta ese año, hasta el 74, 75, 76, éramos un país que exportaba industria, ¿sí? De hecho, llegamos a tener hasta fábrica de autos, fábrica de aviones. Entonces, ese proyecto de país industrializado que inicia básicamente el primer gobierno de Perón, ese imaginario de país va a ser destituido en función de las políticas económicas que empiezan a aparecer desde 1974, por eso acá está ese número, y nosotros lo vamos a aplicar fuertemente desde el 76 en adelante en la región. ¿Por qué? Porque se precisaba otra reorganización internacional respecto de la consideración de las fuerzas de trabajo. Entonces, cuando nosotros vemos cuando nosotros pensamos la dictadura militar, la tenemos que pensar también como un proyecto económico a nivel regional, no solamente como un proyecto político. Digamos que de alguna manera la dictadura militar fue un disciplinamiento de las masas de trabajadores para acoplarse a este nuevo organigrama internacional que planteó la crisis del petróleo del 73. ¿Sí? Y no solamente nuestra dictadura militar, sino todas las dictaduras militares que siguieron a la región latinoamericana, que piensen que generalmente nuestros países latinoamericanos van de la mano con las olas de desarrollo político-económico. Entonces nunca lo tenemos que mirar solo. Entonces, lo que pasa en el 83, cuando sube Alfonsín, la crisis que acontece en el 89, por lo cual aparece la hiperinflación ya en el 88 y en el 89 rebalsa, y que genera la elección y la entrega del poder anticipada, todo eso, de alguna manera, está en colación y en relación con lo que pasaba en Estados Unidos. Por eso nosotros tenemos que ir viendo todo esto como un proceso. Entonces, lo que es importante es que a partir de la década del 70 para acá, y sobre todo desde el 94 y 95, cuando se aplican las privatizaciones, que son como yo les digo, el último batacazo que da nuestro gobierno a la destitución del Estado benefactor, aparece lo que se llama la precarización laboral. Y vemos entonces que la pobreza va aumentando, lo que es azul es pobre, ¿sí? Es pobreza. Lo azul va aumentando, pero lo que es preocupante es que aumenta en los sectores más jóvenes, ¿sí? En las condiciones de juventud. Eso implica ya que esos chicos que están en estas franjas etarias probablemente no están accediendo al sistema educativo obligatorio, o sea, no están terminando los ciclos obligatorios. Desde el 2006, la escuela secundaria es obligatoria, o sea, se espera que sea obligatoria desde el 2008, incluso se hace la reforma legislativa respecto de trabajo infantil, o sea, nosotros considerábamos trabajo infantil hasta el 2008 a los chicos que realizaban algún tipo de actividad laboral
que impedía el ejercicio de sus acciones en el ámbito de la educación y en el ámbito del ocio y en el ámbito de una buena alimentación, desde los 14 para abajo. En el 2008 se cambia la ley y se considera trabajo infantil desde los 16 para abajo. Y aparece lo que se llama el trabajo regulado de adolescentes de 16 a 18. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que la escuela, que va de la mano de la consideración en 2006 de que la escuela secundaria es obligatoria. Y decir que la escuela secundaria es obligatoria implica decir que el día de mañana en los trabajos a los que vos vas a acceder te van a pedir el ciclo secundario obligatorio para acceder a trabajos en condiciones de seguridad social. Y eso es bien importante. ¿Por qué les digo esto? Porque aquellas personas que no acceden a un trabajo seguro en condición social, esto es un trabajo en blanco que tiene obra social, que tiene RT, que tiene todas estas cuestiones que los distintos movimientos obreros fueron logrando con el tiempo, esas personas que no logran acceder a esos lugares tienen una situación de vulnerabilidad y una situación de incerteza constante que hace entonces que tenga altas chances de sufrir un daño, y eso es lo que se llaman las poblaciones en riesgo para las ciencias sociales. Son aquellas poblaciones que tienen chances y probabilidades de sufrir algún tipo de daño. Bueno, básicamente Argentina llegó a esas condiciones. Bueno, esta es un poco una gráfica que tenemos acá de cómo se observa por estrato la consideración de clase. Ahí está, es una clase socioeconómica, ¿sí? No es una clase social. Ahora les digo la diferencia entre una cosa y otra. Pero fíjense esto que me interesaba un poco que lo vieran, que es cómo aumentó lo que se llama acá clase baja en la Argentina en este último periodo. Esto es una fuente, está sacada del diario, si no me equivoco, La Nación. Sí, ahí, yo después esto, si quieren, si les interesa, se las paso. Pero ahí está la fuente. Fíjense cómo aumentó esa franja amarilla y la roja, pero sobre todo la amarilla, que tiene que ver con la imposibilidad de trabajar de muchos espacios autónomos en este tiempo de aislamiento y de pandemia que hemos tenido. Bien. Bueno, otra cosa, después si quieren se las paso también, perdón, que es el aumento del desempleo en la Argentina. Bueno, esto que está en amarillo son algunos números que yo fui haciendo en este año en función de los datos del censo y de la EPH. Si quieren se los paso, pero lo que es interesante es que desde el 95 a la fecha, desde el 95 para acá, o sea, siempre piensen cómo, entonces los momentos vitales para entender las políticas públicas en la Argentina y pensar las condiciones de vida en la Argentina son el año 73 con la crisis del petróleo y lo que ocurre con la implementación de la dictadura militar en el 76, el año 89 cuando hay un cambio drástico entonces en las líneas de política social, porque verdaderamente el cambio de Alfonsín a Menem fue un cambio brusco también de política social, de forma de concebir cuál es el derecho de lo social. Y después piensen en otro momento clave, que es el año, como yo les decía, el año 94, con la reforma constitucional, que es cuando se empiezan a hacer todas las reformas que dan lugar a las privatizaciones en la Argentina. Es cuando se acaba Entel, aparecen las telefónicas, se acaba el ferrocarril, como lo conocíamos, y aparecen las distintas entidades que se hacen cargo del ferrocarril, se acaba YPF como entidad nacional, se acaba la Junta Nacional de Granos y aparecen los consorcios de gestión de puertos. Bueno, todas estas, se hace la desregularización de las obras sociales, aparecen las AFJP, se hace de las jubilaciones. Después también se hace la desregularización de las obras sociales y aparecen las prepagas en la Argentina. O sea, toda esta idea de cambiar el chip que teníamos de un país que de alguna manera generaba solidaridades intergeneracionales e intersectoriales, aparece un país que lo que va a hacer es un concepto de capitalización constante. O sea, un país en donde sálvese quien pueda. Y las políticas públicas van a atender a eso. En ese espacio, y eso es lo que es bien interesante, y capaz que lo vieron con Nebel, lo que es bien interesante es que cuando ocurre todas estas desregularizaciones, específicamente en el caso de las obras sociales, y aparece la posibilidad
de que la plata que te descuentan del salario, en vez de ir a una caja de obra social sindical, vaya a una obra social que vos elijas diferente a tu obra social sindical, eso genera que las cajas de las obras sociales sindicales se achiquen. Entonces las prestaciones van a ser cada vez menores. ¿Y dónde va a ir la gente que se quedó en esa obra social sindical a pedir una prestación que esa obra sindical ya no se la da? Va a ir al hospital público. Y ahí comienza todo el éxodo de gente que antes estaba contenida en ciertos sistemas de seguros de salud, van corriéndose entonces al hospital público. El hospital público, que fue el sistema público que fue concebido en la década del 40 y del 50, con un concepto de salud, de prestación de salud residual, colapsa. Esto es en la década del 90. Y ahí entonces comienzan todos los movimientos sociales nuevos que aparecen, que a algunos se los trata ahí Maristela Svampa, y en algún momento les hemos dado el texto de Mabel Grimberg. Empiezan entonces la aparición de protestas sociales en relación a solicitar derechos que antes la gente tenía. Pero antes la gente los tenía porque estaba vinculada a una estructura social de solidaridades, en donde lo que yo aporto hoy a mi caja sindical va a una misma caja sindical y tenemos la misma prestación, tanto el gerente como el último obrero de la empresa, porque estamos en el mismo espacio de prestación por rama de actividad. Cuando en el 94, a partir del 94 se da la reforma constitucional y aparece la apertura de todas estas desregularizaciones, la apertura hacia las prepagas genera esto, el éxodo del dinero de quienes más ganaban en esa rama de actividad se va a las prepagas, ¿sí? Entonces, acontece esto, las personas dicen, ¿por qué? Porque el discurso de las prepagas, ¿cuál es? O el discurso de las agencias, de las AFJP en relación a las jubilaciones. El discurso era, dame tu plata, que yo te la administro, y vos obtenés la prestación en función de tu pago. ¿Por qué vas a pagar vos por la prestación que va a recibir el otro que menos aporta? Ese era el discurso con el que se fue mediáticamente a buscar a los grandes aportantes de salario a esas cajas. Y los argentinos compramos ese discurso y mucha gente se fue de los espacios de la jubilación de reparto, por ejemplo, porque le dijeron, tu jubilación en vez de ponerla ahora para que se sostengan los jubilados de ahora, la vamos a poner en una cuenta bancaria y esa cuenta bancaria vos te vas a capitalizar con intereses y el día de mañana la vas a poder sacar y disfrutar y te vas al Caribe y qué sé yo. La cosa es que eso no ocurrió porque vino Cavallo, te armó el corralito y en el 2001 las AFJP se fueron con toda la plata de los que habían querido capitalizar. Y después hubo que hacer juicios para ver cuántos pudieran restituir ese dinero que supuestamente les estaban administrando. Básicamente hoy lo que tenemos nuevamente es la jubilación de reparto para la mayoría de los argentinos. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que Robert Castel, que es un sociólogo francés, plantea, son los sistemas híbridos solidarios que había en Latinoamérica, ¿no? Argentina era un sistema híbrido solidario, o sea, solidario en tanto generaba, en el caso, por ejemplo, de las obras sociales, una solidaridad intersectorial. Esto que yo les digo, yo aporto con mi salario, también aporta el gerente de la empresa y también aporta el último operario. Esos son sectores distintos y todos aportamos a una misma bolsa y en esa misma bolsa, entonces, todos recibimos la misma prestación. Eso es una solidaridad intersectorial. Ahora bien, la solidaridad intergeneracional se da en función de las jubilaciones. Entonces, yo estoy aportando en una jubilación de reparto, aporto a la jubilación de los viejos de ahora. Yo, que soy más joven, lo que a mí me están sacando de mi jubilación, que yo aporto con mi salario, va a los viejos de ahora. Si yo me la llevo al sistema de AFJP, esa plata va a aportarse a mi cuenta bancaria. Entonces ahí rompo la solidaridad intergeneracional. ¿Se comprende? Bueno, eso se los cuento para que ustedes comprendan por qué de pronto empiezan a haber movimientos sociales tan diferentes y tan distintos y por qué la protesta social se hace tan diferente. Porque de pronto
De un día para el otro, con esta reforma constitucional que yo les digo, y con la aparición de las privatizaciones, comienza una situación de precarización generalizada, en donde tenés que pagar sí o sí, para obtener derechos, ¿sí? Entonces, esta cuestión, ya ni sé dónde estoy en la presentación, porque yo los estoy viendo a ustedes, esto genera entonces, esto que vemos nosotros acá, las situaciones de desempleo, bueno, las situaciones de crisis y demás, genera lo que se llama la movilidad descendente. Entonces nosotros vamos a encontrar que en 1976 lo que ocurre es una creciente movilidad social descendente, donde las generaciones de hogares van a ir perdiendo capacidad de ingresos y capacidad de desarrollo, cuestiones que se van a ir acrecentando, y por eso van a ir apareciendo las distintas instancias de protesta. Vamos a ver también un aumento del trabajo infantil en este periodo. Yo lo que no puedo hacer... no les puedo mostrar la otra diapo, me parece. Belén, discúlpame que te interrumpa un segundo. 12:30 tenemos otra clase. Bien, perdón. Entonces... yo te quería hacer una consultita nada más con respecto a lo de los textos, porque por ahí el de Sousa no nos quedó muy claro en general. Bien. Y de forma particular, hacerte la consulta de por qué no las CUS, si es porque tenemos un sistema público en deficiencia y es por eso que no se apuesta desde los movimientos sociales a la CUS, o por qué. A ver, lo que plantea de Sousa Santos es que vos tenés dos tipos de movimientos sociales, eso está claro, ¿verdad? ¿Eso lo tienen claro? Bien, y en el caso de los movimientos sociales en el espacio de la salud, la continua demanda es la ampliación de prestaciones, ¿sí? Yo no entendí la pregunta. Otra vez, Mariana, a ver, decímela otra vez. Que en un momento se plantea como que los movimientos le dicen el no a la CUS. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no a la CUS? ¿Porque tenemos un sistema público en detrimento continuo que no es capaz de abastecer a todos mediante una cobertura de salud? ¿O por qué es lo que se busca en no las CUS? En uno de los textos plantea eso. Sí. Mira, eso yo la verdad específicamente no lo sé. Yo lo que te puedo decir es que en realidad lo que ocurre en la Argentina es que los movimientos sociales tienen implicancia partidaria. O sea, eso también es algo que nosotros no tenemos que desconocer. Caso Barrios de Pie, por ejemplo. Barrios de Pie es una organización que surge en el espacio piquetero en el año 2000, en realidad surge antes del 2001, surge en el 98 básicamente, pero bueno, es un espacio que venía acompañando, por ejemplo, al espacio de todos, ¿sí? Hasta ahora, por ejemplo, que hubo esta cuestión de la problemática en Guernica, además, sobre la situación de la tierra y el hábitat y demás, en donde no se cumplieron con los pedidos. O sea, lo que no tenemos que dejar de pensar es que los movimientos sociales, cuando son grandes manifestaciones y movilizan a nivel federal grupos, los movimientos sociales suelen institucionalizarse, ¿sí? Y dejan de ser en algún punto movimientos sociales para convertirse en organización no gubernamental, organización barrial, pero partidaria. Entonces, va a depender de la demanda específica y de los intereses de esos grupos. La verdad no te puedo contestar esa pregunta en función, ¿no? Lo voy a chequear, pero no sé qué es lo que estaba pensando el autor en ese momento. ¿Sí? Dale, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en el chat hay algunas preguntas con respecto a los textos. Ay, no lo vi. Eso porque estaba con la diapo. Para ver. Aquí les tenemos que hacer más énfasis en los textos obligatorios. A la diferencia entre movimiento social, nuevo movimiento social, viejo movimiento social. A la diferencia entre movilidad social y protesta colectiva. A la diferencia entre estrato y estratificación. ¿Sí? Buen día, damos una guía orientativa de objetivos relevantes para el examen. Eso, vamos a preguntar. Ante una situación de protesta, ¿ante qué estamos? ¿Ante un movimiento social? ¿Ante una ONG que protesta simplemente? ¿Ante una revolución? ¿Ante qué estamos? Eso podemos llegar a preguntar.
Belén, 12:30 tenemos otra clase. Sí, perdón. Eso. A ver. Bien. No sé qué otra cosa más. Tengan en cuenta solamente esto, ¿sí? El movimiento social lo que implica es el aumento y la posibilidad de aumento de ejercicio de la ciudadanía, ¿sí? Es el espacio donde se puede dar la demanda política. Entonces, es un ejercicio político, del hacer política. El hacer política no es el hacer partidismo político, son cosas diferentes. Eso siempre ténganlo en cuenta, porque por ahí nosotros lo damos por hecho en CC y ustedes no saben la diferencia. Una cosa es el partidismo político, y esto es la militancia dentro del partido político, y otra cosa es el ejercicio político de la ciudadanía, que implica el hecho de hacerse escuchar, el hecho de organizarse, de tener la capacidad de modificar el mundo en el que vivo. Eso es otra cosa, ¿sí? Política viene de la palabra polis, eso lo tienen que ver de la escuela, y polis quería decir participar en un espacio público en el cual decidimos el devenir de una sociedad, decidimos hacia dónde vamos entre todos. Entonces, el espacio de lo político es lo que se amplía en el desarrollo del movimiento social. Se espera eso. Por eso tenemos que los nuevos movimientos sociales son una ampliación de lo político más allá de lo laboral. Y entonces ahí tenemos demandas de tipo genéricas, demandas de tipo ambientalistas, demandas de cuestiones que tienen que ver con soberanía alimentaria, ¿sí? Entonces excede lo laboral. Antes solamente el acceso de lo político, del ejercicio de lo político para los trabajadores, para las clases medias, estaba restringido al espacio del movimiento obrero. Y encima en ese movimiento básicamente participaban los varones, hasta la década del 40 aproximadamente, ¿sí? Después empiezan a incluirse las mujeres. Bien. Profe, Sí. no entiendo la diferencia entre estratificado y la otra palabra que dijiste que no me acuerdo ahora. Estructura y estratificación. ¿Eso? Sí, profe, esa. Bien, la estructura es el conjunto de instituciones y es el conjunto de relaciones estables dentro de una sociedad, ¿sí? Es un concepto más global. La estratificación es la forma en que nosotros damos cuenta de la organización de esa estructura y la hacemos por criterios. Lo puedes hacer por un criterio socioeconómico, entonces tenés una estructura socioeconómica sobre la cual hablas de quintiles, ingresos a hogar y de ello. Puedes hacerlo a través de una estructura en donde el criterio relevante sea el sexo, y decís, hablas de una pirámide poblacional. O sea, es el ejercicio de dar cuenta de esa organización en función de algún criterio. Esa es una estratificación y se hace con el concepto de estrato, ¿sí? Pero no es lo mismo que estructura, que la estructura implica todas las relaciones e instituciones existentes en una sociedad determinada que de alguna manera generan esa posibilidad de estabilidad de organización específica que le resulta característica en el tiempo, ¿sí? Y otra cosa distinta es la clase social. La clase social es el conjunto de todas las personas que se asumen parte de una condición de vida, que se asumen como que ocupan un lugar en la estructura determinado, y que esas personas son conscientes de ese lugar que ocupan y son conscientes de sus alcances y sus inaccesos. Eso es una clase social, que se asume como parte de una condición y siempre es antagónica, siempre se relaciona en función de otra. Yo después les voy a dejar dentro de la unidad, ahora les subo unas diapos donde dice qué es estructura, qué es estratificación y qué es clase social. ¿Sí? Te las dejo ahí, como para que entiendan. Y si no lo entienden, eso me lo preguntan. Pero son, Celina creo que era la que preguntó. Celina, lo que vos tenés que comprender es que esos conceptos están hablando de teorías sociales distintas. Estructura y estratificación los vas a relacionar con las teorías del estructuralismo en sociología. En cambio, las clases sociales, por ejemplo, cuando hablamos de clase social, estamos hablando del marxismo. Entonces hablamos del conflicto, de la movilización, hablamos de otra cosa. Siempre en el espacio de las ciencias sociales, lo que es estructuralismo siempre tiende a explicar y a desear el orden establecido. Y todas las teorías del conflicto
tienden a proponer que lo deseable es el conflicto en el sentido que es el motor de cambio de lo social. ¿Sí? Bien. Sí, gracias. Profe, Sí, ¿se me escucha bien ahí? sí. Paren que apago esto porque no puedo. Dale. Sí, ahí está. Díganme. Tuvimos inconveniente con varios chicos de la cursada con el texto de Sousa Santos que no se entendía mucho. Entonces, queríamos preguntarte si nos podías hacer como una explicación a grandes rasgos de ese texto, porque se nos complicó bastante. A ver, ese texto lo que tiende a explicarles es lo siguiente. Lo social, entonces, tiene esta cuestión de la dinámica continua, o sea, una dialéctica continua. Cuando yo digo dialéctica, estoy hablando de situaciones en las que hay un movimiento de ida y vuelta. Eso es dialéctico, ¿no? Movimientos de ida y vuelta. Es como el feedback que ustedes dicen constantemente. Eso es una dialéctica, va y viene. Lo social se mueve entre dos cuestiones grandes, que es lo estable y lo dinámico. Los movimientos sociales son un tipo de movilización colectiva, no la única, un tipo de movilización colectiva que se organiza, ¿sí?, justamente de una manera horizontal, o sea, donde sus miembros tienen una organización que se toma y se decide las acciones del movimiento en función de una asamblea, son grupos acotados, más pequeños y demás, que lo que buscan hacer es modificar algún elemento de lo estructural, algo que les molesta de lo estructural. Puede ser el acceso a la salud, puede ser el acceso a la educación, ¿sí?, algo que les molesta. El salario, ¿sí? Esos movimientos, entonces, toman sus decisiones en el espacio de la asamblea. De allí la horizontalidad del poder, que es lo que decimos nosotros. El poder no se ejerce, el poder circula en los movimientos sociales. Tienen un concepto de poder más parecido al de Foucault que al de Weber, que Weber planteaba la pirámide del poder. Foucault plantea la circulación constante. Entonces, los movimientos sociales tienen en algún momento un líder, que es un líder carismático. Ese líder es eventual, momentáneo, y aparece en una instancia de protesta social, se diluye luego y aparecen otros. Nunca es el mismo en el caso de los movimientos sociales, ¿sí? ¿Y qué dice Sousa Santos? Hace la diferencia. Una cosa son los viejos movimientos sociales que los podemos encontrar, él dice, hasta la década de mediados de los 80 aproximadamente, en algunos países, y hasta los 90 en otros. Ese tipo de viejo movimiento social termina de alguna manera organizándose en el sindicato. O sea, son movimientos que surgieron en el devenir de la conformación del sindicalismo en los países latinoamericanos. Es el movimiento obrero y que de alguna manera después tiene tanto poder, y eso piénsenlo en la Argentina, tienen tanto poder que terminan siendo una institución más, ¿sí? Y dejan de ser horizontales para ser sumamente jerárquicos, tan jerárquicos que hoy por hoy tenemos gente que se eterniza en los poderes sindicales y no sale de esos lugares de ejercicio del poder. Entonces ya no tienen la característica inicial del movimiento social, que es la homogeneidad y la circulación del poder. Entonces, ahí, en esos espacios donde ya hay una verticalidad de poder, ya no hay posibilidad del ejercicio de lo político de manera equitativa, porque ya se anquilosó, ya se armó, se estructuró y no hay forma de desarmarlo. Entonces dice Sousa Santos, en cambio, a partir de los 90, dada la precarización, dada la situación de desigualdad, dada las generaciones de hogares que ya no acceden a ningún tipo de trabajo asegurado, como en la Argentina, que llamamos por la quinta generación de gente que no trabaja, que no puede trabajar en empleo, básicamente trabaja, pero no en el espacio asegurado, no en el empleo. Aparecen entonces las demandas del ejercicio de lo político en otro tipo de acciones, y que tiene que ver con espacios donde se cruzan las clases socioeconómicas, si quieren ustedes, pero que se identifican por un mismo tipo de demanda, que es la ampliación de ciudadanía en el ejercicio de el derecho a la alimentación, por ejemplo, a elegir qué puedo comer, en el derecho, en el caso de
del movimiento feminista, que hay un montón de movimientos feministas y hay distintos feminismos, ¿sí? Piensen eso, pero que se van como agolpando y desarmando. Piensen esto, chicas. Digo chicas porque capaz que son todas chicas acá, ¿no? Perdón si soy media discriminadora, pero la mayoría son mujeres. Pero fíjense que muchas de ustedes capaz que militan y los feminismos son diferentes. Una cosa es el ni una menos y otra cosa es las mujeres regulacionistas y las no regulacionistas en el caso de la prostitución. Pero cuando llega el tema del aborto se unen todas, ¿me entienden? Pero después las demandas específicas son diferenciales. Pero digamos, lo que aglomera al feminismo tiene que ver con la ampliación de ciudadanía en espacios de toma de decisión. Eso lo comparten todas. Ahora, después en el tema de prostitución se dividen, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que va viendo Sousa Santos. Los nuevos movimientos sociales, entonces, se identifican porque movilizan en función de pertenencia identitaria. Y va más allá de la cuestión de lo laboral. ¿Sí? Va por una cuestión de otros tipos de identidades. No sé si te expliqué, Lourdes, o te hice más quilombo. Bien. Bueno. Sí, ya, o sea, ahí entendí. No me aparecía para activar el micrófono, pero sí, gracias, profe. Me quedó claro. Bueno, bien. Así que bueno, nosotros les vamos a preguntar por eso, simplemente por nuevos y viejos movimientos, movilidad social ascendente o descendente, estratificación, estrato o protesta social. No se preocupen más que por eso. ¿Sí? Profe, No sé yo si... te quiero hacer otra pregunta. No entendí bien lo que sería la diferencia entre movimiento social y protesta, entonces si podías explicarlo por ahí. Movimiento social es esta organización específica de la que habla Sousa Santos, que son ciertos agrupamientos de personas que de manera homogénea se organizan. Ahora, la protesta social es la acción específica del movimiento. O sea, este movimiento social genera una acción de protesta en tal lugar, ¿sí? O sea, podemos pensarlo de esa manera y ustedes sería van a como ver... lo reactivo y proactivo que hablábamos hoy al inicio. O sea, Claro. La protesta sería la parte reactiva de esa organización. Claro, tal cual. Esa protesta entonces puede adquirir formas diferentes. Puede ser un piquete, que yo por ahí se los explicaba en la ficha, les decía, acuérdense que un piquete surge en el contexto específico de las privatizaciones de YPF en 1995 y que implicaba el paro de la producción, porque la gente con sus ollas populares se ponían en medio de la ruta para impedir el paso de los camiones de crudo a las destilerías. Entonces el piquete conceptualmente es una protesta social que tiene por objetivo parar la producción. Por eso yo les decía, es bastante estúpido pedirle a la gente que está haciendo un piquete que se corra, porque en realidad su objetivo es que vos no vayas a trabajar. Su objetivo es parar la producción. Si ellos quieren hacer una sentada, un escrache, una marcha del silencio, ¿sí? Van a hacer otra cosa, otra acción. Esas son las distintas formas de la acción de la protesta, que adquiere la protesta, ¿sí? Pero un piquete implica impedir la producción ese día, ¿sí? ¿Se contestó? Palo Santa María. Sí, gracias. Y después con respecto a lo que sería mutual senderos y promotoras de salud, quizás eso no habría que tenerlo tan en cuenta. No, en realidad lo que nos puede pasar, chicos, y claramente es que si nos mandan a hacer el ESI, lo que sucede es que Ciencias del Comportamiento se mete dentro de alguna situación que diseña clínica o diseña biología. Entonces, básicamente va a haber alguna situación de salud en la cual nosotros vamos a hacer que alguna madre o padre movilice gente para ir a pedir una demanda específica, como la que tienen ustedes, tienen ahí al menos cuando yo era coordinadora tenían una BP de una práctica de obstetricia mal realizada al momento del nacimiento. Sí, la tenemos. Bien. Entonces, esa práctica derivó, porque en realidad es un caso real, que en su momento nosotros llevábamos a la unidad 4 a la gente de la ONG para que les comentara cómo es que se organizaron en el contexto de el acompañamiento a los papás para las demandas que se le hacían a los obstetras
en los hospitales cuando se determinaba esta mala praxis, ¿sí? Entonces, nosotros podemos llegar a preguntar sobre esa situación. Antiguamente, por ejemplo, había una situación que hablaba sobre el scrum en el rugby, que no sé si esa la tienen ahora, en donde los papás se movilizaban también para cambiar los reglamentos de rugby para que el scrum, que es esa acción que hacen los rugbyers, que se agarran así con las espaldas y se empujan unos a otros, eso daña la columna, entonces para que eso se corra de ciertos grupos etarios de rugby. En otro momento hicimos alguna pregunta respecto de qué son las estrellas amarillas, ¿sí? En el espacio de la accidentología. Vieron que es ese grupo argentino que se moviliza para concientizar respecto de los riesgos de la imprudencia en el manejo, ¿no? En la cuestión automovilística. Entonces, hay un montón de situaciones en las cuales nosotros podemos encontrar espacios en los que las personas se reúnen, se organizan y generan una acción, como dijo la compañera, proactiva, ¿sí? Y esta acción que generan constituye un tipo de protesta social, ¿sí? Eso es lo que nosotros te podemos preguntar. Ante una situación de salud específica, ¿qué es lo que ustedes detectan ahí como espacio de la movilización colectiva? ¿Qué va a ser? La organización, la reunión, la toma de decisión y la acción específica, como dijo la compañera, proactiva o reactiva. ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos llegar a preguntar. Y después le podemos preguntar, en el caso de este tipo de acción, ¿esto qué constituye? ¿Un nuevo movimiento social o un viejo movimiento social? Bueno, ustedes lo dirán. Básicamente, si no está ante una situación de demanda laboral, va a ser un nuevo movimiento social. ¿Sí? Bien, por ahí. No sé si hay alguna otra pregunta. Eso en el caso de movimientos. Y en el caso de que no me toque a mí preguntar y toque hablar, eso háblenlo con Leila también, porque vieron que en esta unidad estoy dando clase yo, creo que Nebel y Leila. Leila seguramente por ahí de movimientos no va a preguntar, pero sí puede preguntar sobre estructura. Entonces esas cosas charlenlas también con ella. ¿Sí? Bueno, yo no los quiero demorar más, pero díganme si tienen alguna otra pregunta, porque si no ya los libero, porque 12:30 tienen otra clase. Bien. Bueno, cualquier cosa me escriben. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, profe. Muchas gracias. Chao, chao.